Vanessa Doble, estudiante de la carrera Comunicación Social, sección 2, primer semestre. Y en esta oportunidad vengo a hablar un poco sobre la comunicación en los distintos grupos sociales. Primero, para que entendamos este punto, debemos entender qué son las clases sociales. Estas son un tipo de clasificación socioeconómica para establecer los grupos en los que se divide la sociedad. Tomando así en cuenta las características que tienen estos individuos en común, podemos decir que las clases sociales se forman a medida que los individuos de una sociedad se agrupan. Esto según una serie de criterios que comparten tanto social como económico. Estos pueden ser riquezas, ingresos monetarios, ocupación laboral, poder político, adquisitivo, creencias, valores, hábitos de consumo, entre otros. Partiendo desde esto es que se establecen las clases sociales. Se evidencian las diferencias y similitudes que hay entre individuos, así como las oportunidades que hay para alcanzar una mejor calidad de vida y escalar entre una clase social y otra. Las diferentes clases sociales difieren en sus hábitos relacionados con los medios de la comunicación masiva y en la manera en que transmiten y reciben las comunicaciones personales. Cuando se les solicita que describan su mundo, las personas de clase más baja tienden a representarlo en términos bastante personales y concretos, mientras que las personas de clase media son capaces de describir sus experiencias desde varias perspectivas diferentes. Según una encuesta, se observa igualmente que los usuarios de las clases media tienen una visión más amplia o general del mundo, mientras que los de clase más baja suelen adoptar una visión de tipo más estrecho y personal. Otro de los factores que se observa es que las diferencias regionales suelen incrementarse conforme se descienden en la escala de una clase social. Por esto, cuando los copy crean mensajes dirigidos a las clases bajas, intentan redactar los textos de una manera que reflejen las preferencias regionales específicas de ellos. Igualmente ocurre con las imágenes visuales que reflejarán el tipismo más cuando la comunicación es hacia clases sociales más elevadas. También existen diferencias significativas en la exposición a los diferentes medios de comunicación, en la selección de programas específicos de televisión y los tipos de programas. Las clases sociales más altas tienden a elegir una manera clara de las noticias, debates, documentales y películas, mientras que las clases más bajas se concentran más en telenovelas, realities, programas tipo La Rosa, con temas relacionados a la vida de famosos, telenovelas, concursos y series graciosas. No obstante, no hay que olvidar que entender los diferentes grupos sociales que existen es muy importante a la hora de comunicar cualquier entidad, porque pues como ya lo hemos dicho antes, es muy importante saber en cuál es el entorno, la forma de hablar, la cultura en la que esta clase se desarrolla, para que podamos efectuar una comunicación más afín con ella. Hola, soy Daniela Millano, estoy en el semestre número 1 y estoy en la sección número 2. Mi punto a tratar en la exposición es la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación puede variar dependiendo de cómo es transmitida la información y de cómo la recibe el receptor. Según esto, se puede clasificar en dos grandes grupos, en la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es donde el mensaje es verbalizado y puede transmitirse de dos maneras, oral y escrito. En la oral es donde es a través de palabras, una conversación entre amigos, un grito de sorpresa o una llamada vía telefónica pueden ser un ejemplo de esta. De la manera escrita, es a través de códigos, por ejemplo, un jeroglífico, una carta o un correo electrónico. La comunicación no verbal se da a través de códigos.
como por ejemplo pueden ser imágenes sensoriales, gestos, sonidos y movimientos corporales. Hola, mi nombre es Glendis Espinosa, soy del grupo número 7 y mi punto a tratar es el número 5. Cómo la comunicación interviene en la definición, la regulación de las relaciones humanas para mantener una imagen pública. La comunicación es indispensable para lograr la necesaria coordinación de esfuerzos al fin de alcanzar los objetivos perseguidos por una organización. No es posible el desarrollo humano individual si permanecemos mental, social o físicamente aislados. Pongamos como ejemplo a cualquier hombre del que tengamos memoria que haya destacado como líder, empresario o científico. Si analizamos la cantidad de cosas que comunicaron al mundo y que le fueron comunicadas, nos daríamos cuenta que su desarrollo personal radicó precisamente en esta actividad de proyección exterior. Hola, mi nombre es Vivian Rivas y vengo a exponer mi parte sobre los procesos cognitivos y sus ejemplos. Como ya sabemos, la información cognitiva, los procesos cognitivos, es la capacidad que tiene el ser humano a través de un proceso mental para adquirir, procesar y elaborar información a base de lo que le rodea en su entorno y sus vivencias para permitirle así desenvolverse más adelante gracias a los mismos. Dichas habilidades nos ayudan a realizar un sinfín de tareas debido a que la cognición nos permite asimilar y procesar toda aquella información para convertirla en conocimiento. Ahora voy a explicar los ejemplos de los procesos cognitivos. En la parte de la orientación podemos encontrar la personal, la temporal y espacial. En la atención tenemos la velocidad de procesamiento, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la heminegligencia. Por la parte de la memoria tenemos la semántica, la episódica y la procedimental. En el lenguaje tenemos la expresión, la comprensión, el vocabulario, la dominación, la fluidez, la discriminación, la repetición, lectura y la escritura. En las funciones ejecutivas encontramos memorias de trabajo, razonamiento, planificación, inhibición, flexibilidad, toma de decisiones, estimación temporal, ejecución dual y branching. En las gnosias tenemos lo visual, lo auditivo, lo táctil, lo gustativo, lo olfativo y el esquema corporal. Y por último, en la parte de las praxias tenemos las faciales, las idiomotoras, las ideatorias y la visioconstructiva. Esto nos deja entender, de igual manera, que todas estas capacidades, cada individuo la aprende de manera diferente, ya que no todos tenemos las mismas vivencias. Gracias por su atención. Mi nombre es Evanielis Mato, estudiante de la UNED, sección número 2 y semestre número 1. La comunicación. La comunicación es la que intercambia información entre dos o más personas con el fin de transmitir o recibir opiniones e informaciones distintas. Características de la comunicación. Las características son muy importantes: comunicarse de una manera sencilla. El mensaje debe ser claro y puntual. Los temas deben estar de una manera organizada. La comunicación debe fluir por naturalidad. La información debe ser tan transparente. Los elementos de la comunicación. Los elementos de la comunicación son importantes, ya que transmiten y emiten mensajes. Uno de ellos es el emisor. Es la que tiene la iniciativa de compartir una información particular que codifique el mensaje al receptor. Receptor es la persona que recibe e interpreta un mensaje enviado por el emisor. El código es un elemento muy importante en el proceso de la comunicación, ya que puede ser verbal o no verbal. El contexto se trata en el espacio o situación en que se desarrolla la comunicación. Vienen ahora los ejemplos. Los ejemplos pueden ser una publicidad, una narración de un cuento y también la presentación de un libro, la exposición de una tesis, entre otras, la presentación de una noticia. Estos pueden ser uno de los ejemplos que le puedo dar. Muchas gracias.